¿Cómo estás, David? Qué alegría poder encontrarnos, aunque sea en este espacio virtual. Saludamos a todos nuestros amigos de Argecine, al director de este queridísimo festival, Pablo De Vita, a todo el jurado. Y tenemos la alegría de estar en este momento con David Caldevila Domínguez, un gran amigo de Madrid, de la Universidad Complutense, un investigador, un periodista, y me acabo de enterar que además David es profesor de religión. ¿Cómo te va, David? ¿Por qué no nos contás esto? Bueno, todos tenemos un pasado. No, pues mira, porque cuando hice magisterio, yo estudié varias carreras, entonces una era magisterio, pues lo que hice fue especializar. A ver, te puedes especializar, ¿no? Que puedes dar religión o no. Entonces estudié también religión como asignatura, entonces cuando pasabas de una nota, me parece que era un 7 o un 8, te daban además el título de profesor de religión para niños, para EGB. EGB ahora se llama ESO aquí en España, ¿no? Niños hasta Claro. 14 años que iban al instituto. Bueno, ahora cambia todo esto. Los sistemas educativos cada vez son peores, con lo cual yo ya hace tiempo que les perdí la pista y dije, nunca mejor dicho en este caso, que sea lo que Dios quiera. Tal cual. Sí, pues sí, pues eso. Y al final, nada, pues en este caso soy profesor. Me gusta mucho, soy una persona muy estudiosa del fenómeno religioso y siempre estoy viendo pues, documentales sobre los evangelios apócrifos, las traducciones de la Biblia, los manuscritos del Qumran y todo esto. Y luego el cine religioso, que realmente es un cine que tienes las dos vertientes, la mayoritaria que es geográfica, de contar pues, las bondades de la religión. Estoy hablando de la católica, porque la musulmana no trabaja mucho el tema religioso porque está prohibido el mostrar a Mahoma. Con lo cual solo recuerdo una película que es Mahoma, mensajero de Dios, y cada vez que lo tenían que enfocar, enfocaban al suelo una sombra. La sombra se la pueden sacar, pero a Mahoma no. Y entonces cuando hablan, el personaje de Mahoma era una cámara subjetiva que se movía, era la cámara imitando el movimiento de Mahoma, o la sombra de su, pues es la sombra de una persona, y es la sombra, se entendía claramente de Mahoma, pero está prohibido. Con lo cual el cine, la imagen en general, bueno, es curioso, el cine teóricamente es antirreligioso por antonomasia, porque la gente no se ha leído, Exactamente, porque la gente no se ha leído exactamente. la gente no se ha leído la Biblia, pero está prohibido por la Biblia el cine. El cine, la televisión, todo eso está prohibido. Los únicos que lo cumplen medianamente son los musulmanes, pero creo que es en el Deuteronomio, en el Levítico. Bueno, el Levítico lo prohíbe todo, absolutamente todo lo que se nos ocurra. Dice algo así como, y creo citar de memoria, no te harás imagen de lo que vuela en el cielo ni lo que hay debajo de las aguas. O sea, está prohibido hacer imágenes de las cosas. Por eso los musulmanes, que en el Corán han copiado la Biblia en muchísimas cosas, pues prohíben esas representaciones de las personas. Pero es que está en la Biblia también las prohíbe. Lo que pasa es que, bueno, como no nos la hemos leído, pues haces lo que te dé la gana, ¿no? Pero teóricamente estaría muy prohibido el cine por la Biblia, por Levítico, sí. Exactamente, pero una de las cosas que habíamos estado charlando nosotros, que a mí me llamó mucho la atención, porque me parece muy divertida como disparador, es cuando vos me decías, pero nadie cobra los derechos Ah, por el bueno, la tema de la Biblia está muy Biblia. adaptada al cine porque no hay derechos de autor. No deriva derechos de autor la Biblia, Es con lo cual. perfecto, es una joya para la industria. Obviamente después hay que gastar en otras cosas, ¿no? Bueno, el adaptador, porque con eso hay que pasarlo a guión. Y mira, fíjate una cosa curiosa. Cuando hicieron la película La Biblia, se la encargaron a hacer a John Huston. Y dirás, ¿y por qué a un ateo le mandan a hacer una? Sí, Porque qué dijeron, ateo, además, era qué ateo. dijeron, así no discute con nadie, porque unos dirán que era católico, los protestantes que era católico, y dentro de los católicos unos que era ortodoxo, otros que era tal, otros que era projudío, otros que era antijudío, y dijeron, un ateo, y ya está, y le mandaron a hacer la Biblia y la hizo él. Joe Houston, un hombre que era ateo, hizo una película religiosa, una de las más importantes además, ¿no? Pues la Biblia Sí. no deriva derechos de autor, como no devenga derechos de autor, pues ya está. Es fácil, ¿no? Y luego que tiene un público cautivo siempre, porque la Biblia ha generado la cultura occidental. O sea, hay que reconocer las grandes virtudes de la Biblia, y la Biblia la que tiene es que ha generado pues una iconografía. La palabra restaurante, cuando tú vas a comer, recuerda, viene de la Biblia. Claro, La porque palabra hay que restaurante viene de la restaurar, Biblia. sí, 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 perfecto. Además hay una cantidad de San Juan términos. 18 creo que es la palabra restaurante, algo así como, o San Mateo 18. Dice, venid a mí los que estéis cansados, en latino, et ego restaurabo vos, o sea, y yo os restauraré. Entonces, un mesonero francés puso en el frontispicio de la puerta, cuando entrabas, esa parte de la Biblia, puso esa cita, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo restauraré. Ego restaurabo vos, en latín, ¿no?
Aunque latín sí distinguía B de V, como yo soy español no distingo la B de la V, pues digo vos, en vez de vos, como dirían Sí. los romanos, ¿no? Ese es un tema con los La V no existe en españoles. español. Desde el 1492, la primera gramática, no existe la V. Entonces, el Bueno, tema, ¿cuál es? Pues que dijo restaurabo vos. Yo os restauraré, y de restaurante. O sea que es religiosa, la palabra restaurante es religiosa. totalmente. Y bueno, era una de las cosas que estábamos pensando cuando hablábamos del tema de los festivales de cine y los que tienen que ver con cine y espiritualidad específicamente, más que con religión, que el pueblo español, así como los pueblos latinoamericanos, tanto Argentina como México y otros países, tienen una gran tradición católica muy fuerte y está muy arraigado en el pueblo y bueno, yo creo que debe haber pocos lugares como en España donde se viva esta tradición más genuinamente, ¿no? Y Italia, más arraigada a las culturas. Italia. Yo creo que Sí, obviamente. Italia, España y Portugal. Francia es cada vez más laica, pero Francia, o sea, el sur de Francia también, pero bueno, Francia la voy a sacar un poco de esta ecuación, no la saco del todo ni muchísimo menos, pero bueno, sí la puedo poner un poco más en cuarentena, pero Italia, qué decir, ¿no? Italia, España y Portugal somos el yunque de herejes, ¿no? Y el martillo, como se decía aquí en época de Franco, ¿no? Somos el yunque y martillo de herejes. Pues realmente es verdad, y lo que nunca he entendido es por qué, bueno, ahora está salvando un poco la media el Papa Francisco, ¿no? Pero como siendo los Sí. que más hemos hecho por la Iglesia Católica, con diferencia, todos los países hispanos no tenemos una representación. E Italia, pues ha tenido papas para aburrir en número, ¿no? Y nosotros hemos tenido, Sí. y mezclo ahí un portugués, lo meto también, Juan 11 creo que, o Juan 12 creo que era portugués, pues que era de 1200 y pico, que ha llovido, pues no hemos tenido papas, ¿no? Hemos tenido, sí, Alejandro VI, el Papa Borgia, y poco más, ¿no? Y tuvimos otro también por la Edad Media y se acabó, ¿no? Los demás no así. Entonces yo, es una reivindicación. Imagínate lo que fue para nosotros la sorpresa de un papa argentino. Esa sí que no la esperábamos. Creo que esa no se la esperaba a nadie. No, no. Bueno, pero es una cosa que se agradece porque es que realmente debería ser justo al revés. Todos los papas deberían ser hispanos y alguno que se colara de otro lado. Porque eso de que católico quiere decir universal, ¿no? Pero yo creo que el universo católico es básicamente hispano, tanto portugués como español, ¿no? De origen, por Brasil, ahí tenemos también el caso de Brasil, ¿no? Claro. Es verdad que luego la CIA ha hecho mucho en América Central por ir borrando las huellas de lo católico. De hecho, creo que Guatemala es el primer país hispano que tiene más no católicos que católicos. Porque, Eso es no, rarísimo, porque la pero CIA fue sí. metiendo dinero. No, eso es una cuestión muy sencilla. Cuando la teología de la liberación hubo un problema grave, porque Estados Unidos pensó que iba a haber un cisma como hubo con los protestantes. ¿Vale? Las 79 tesis de Gutenberg, de la Catedral de Gutenberg, ¿no? Con Lutero, ¿no? Las 95 tesis, perdón. Entonces, se planteó, en los años 70 había un movimiento social muy grande en Hispanoamérica y luego los 80, que cristalizó en la defensa de la teología de la liberación, que por cierto vino Guterres, si no recuerdo mal, arzobispo de Río, de por ahí tal, a defenderla al Vaticano, fue uno de los que defendió y no lo hizo en portugués, pudiendo hacerlo, lo defendió en español. La teología de la liberación la defendió un brasileño en español en Roma, ¿no? Entonces Claro. Estados Unidos se asustó mucho, 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 porque era una versión muy social de la iglesia, muy de justicia, muy de Y lucha. mira, la doctrina social de la iglesia la estudiamos los que hemos pasado por instituciones católicas como algo fundamental a partir de esa época. Y bueno, yo Sí, creo que pero es súper importante. es una forma Es muy una forma contemplativa, muy tranquila. liviana, muy ese bueno. La teología de la liberación trata de cambiar en América una palabra por otra, la de caridad. Yo soy caritativo por la palabra justicia. Y claro, no es lo mismo que las cosas las hagas por caridad que por justicia. Yo te puedo obligar a ser justo, pero no a ser caritativo, porque la caridad, como tú ves, eso es una de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Teologal quiere decir que Dios te la da, tú no puedes hacer nada por tenerla. O sea, la gente que es atea, que no tiene fe, es porque Dios quiere que sea atea, literalmente, porque es la fe, la esperanza y la caridad. O sea, tú no puedes tener esperanza, ni fe, ni caridad si Dios no te las da. Por eso se llaman teologales, te las da Dios, ¿no? Entonces el planteamiento de los años 70 fue muy duro. En El Salvador nos acordamos todos Sí, del arzobispo Romero, Romero. al que mataron de un tiro, que luego se supo quién fue. Le pagaron creo que $25 de la época por pegarle un tiro.
Y salió quien fue y todo, lo dijo, fui yo, disparé no sé cómo y tal, o $75, a lo mejor me equivoco y no fueron 25, son 75, ¿no? El arzobispo Romero. Bueno, pues esa teología de la liberación era muy peligrosa para Estados Unidos porque pensó que iba a haber un cisma de verdad en la iglesia, como había sido el protestantismo, con las 95 tesis. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a financiar a través de la CIA con su United Fruit Company, de ahí República Bananera. Es una empresa de la CIA, por eso se llama Repúblicas Bananeras, porque las controlaba a través de esa empresa que tenía un mango de bananas como logotipo. Entonces de ahí Bananera, porque la dirigían a través de esa empresa. Entonces Guatemala era uno de esos países. Y entonces empezó a meter dinero, igual que Nicaragua, igual que todos los demás, ¿no? Y empezó a meter dinero a las iglesias protestantes, iglesias pues adventistas, cuáqueros, bueno, las que hay en Estados Unidos, ¿no? Que son bastante más benignas con el sistema yanqui de vida. Entonces, claro, dijo, bueno, voy a sacar a la iglesia, ya que si se extiende, bueno, los católicos se extindirán, pero los protestantes siguen pues, siendo cuáqueros o siendo mormones o siendo, bueno, las iglesias que tienen ellos allí, ¿no? Y eso fue un movimiento, en Guatemala funcionó, de hecho creo, ya digo, que es el primer país de América hispana que tiene más no católicos que católicos. Eso en el cine, pues Sí, no ha dado la teología de la liberación. Bueno, si nos vamos a referentes históricos, podemos hablar de Cristo se paró en Éboli, en sí, una forma de, claro. en una forma de lectura marxista de la Biblia, que era además el director era homosexual, comunista y católico, y se definía así, ¿no? Y dices, bueno, pues este hombre mezcla muchas cosas, ¿no? Y entonces hizo lo de Cristo se paró en Éboli, porque Éboli es una ciudad italiana, como sabemos, y entonces venía a decir qué pasaría si viniera hoy, que es una ucronía muy bonita. Si Cristo volviera ahora, la parusía, la segunda venida, ¿qué pasaría? Es curioso, ¿Qué ¿no? pasaría? ¿Qué ¿Dónde pasaría? iría? No, Hay y un aparte, cortometraje, hay un cortometraje precioso sueco, si no recuerdo mal. Estoy haciendo memoria a ver si me acuerdo cómo se llama. Un cortometraje sueco que dura 7 o 8 minutos, que hay que verlo, ¿no? Es una pura genialidad. Se supone que Cristo es un autoestopista. Entonces pasa un tío con su cochazo y ve al autoestopista y pasa de él. Y al cabo de 2 kilómetros lo vuelve a encontrar. Y dice, este tío lo he visto, ¿no? Pero bueno, lo he soñado, claro, no lo vas a ver no te va a adelantar, ¿no? Y lo pará, a ver, esperá porque se lo traducimos al porteño, a los argentinos que están viendo, o sea, alguien que hace autostop, era un sí. auto, ok, porque no se entendía. Autostop es parar un Sí, coche con sí, el dedo para que te eso subas. sí, sí, Exactamente. sí, Te para y tú te subes. Eso es autostop. Bueno, aquí lo vemos así. Y no sé sí. cómo lo llamáis allí, pero bueno, autostop, ¿no? Entonces, y ve a un paisano vestido con una túnica blanca. Bueno, la Acá imagen te decimos, uno que hace dedo, así, también decimos aquí que hace dedo, sí. Lo que uno pasa que es que hace dedo. uno que hace dedo, correcto. Aquí también se dice que hace dedo. Lo que pasa es que es más fino autostop. Pero también aquí se dice uno que hace dedo. Total, pues está haciendo dedo y un tío con una túnica blanca, la barba, pues, la imagen típica de Cristo, ¿no? Bueno, y el tío nada, no frena, va con su coche, bueno, su carro que decís ahí, pues va con su carrazo, un carrazo tremendo, un BMW, no sé, ¡pum! Y pasa, ¿no? Y al cabo de un par de kilómetros se lo vuelve a encontrar haciendo dedo y se queda como diciendo, ¿este tío? Juraría que era el de antes, bueno, no sé. Y sigue. Y ya a la tercera que lo ve, ya estoy intrigado, se para a ver qué pasa y se sube. Y dice, hola, tal, ¿dónde vas? Pues a Göteborg, como tú. Bueno, a Göteborg, a la ciudad que fuera, ¿no? A Estocolmo, lo que fuera. Pues nada, pues voy yo también, van en el coche y empieza, y le estaba dando golpes al radiocassette, de aquella había radiocassette, porque no funcionaba, ¿no? Y, y dice, ¿qué te pasa? No, que se me ha estropeado el radiocassette, que no oigo la radio, que voy solo aquí, llevo muchos kilómetros hechos y tal. Dice, ¿y tú qué haces aquí a estas horas? Era de noche, perdido en la carretera y tal. Dice, soy Jesucristo, he vuelto a la tierra. Claro, le toma por loco, ¿no? Dice, pero ¿cómo vas a ser tú Jesucristo? Por Dios, hombre, no blasfemes, no digas bobadas. Y coge, toca el radiocassette y funciona. Dice, ¿ves? Ya te funciona el radiocassette. Y él te dice, qué grande, no sé qué, y empieza a demostrarle que es Jesucristo. Ya, pero mira, y eso de estar toda la vida en casa de papá y mamá, pero ¿cómo estuviste hasta los 30 y tantos años en casa de papá y mamá? ¿No tenías inquietudes? ¿No? Le está contando cómo vive hoy en día la gente, la mentalidad de hoy, que no nos entra, ¿no? Total, que al final ya Jesucristo desesperado ve que no lo va a convertir porque dice, tú vas a ser mi profeta y vas a ir por el mundo divulgando mi buena nueva. Dice, yo, si estoy casado, tengo 2 hijos, soy ejecutivo de no sé qué empresa, sí, como para irme yo de casa, sí, para eso estoy yo. Bueno, es una ironía absoluta, ¿no? De hoy en día, si volviera a Cristo, que no le haría caso a nadie, ¿no? Y es una ironía tras otra, hasta que al final ya Jesucristo desesperado dice, ala, se va, se baja del coche y se va. Y el otro llama a casa con el móvil que no funcionaba tampoco y Jesucristo también se lo arregló. Y de repente llama a casa y dice, hombre,
dice, no te vas a creer lo que me ha pasado. Le dice a la mujer. Dice, ¿qué? Dice, oye, que no funcionaba la radio y se ha puesto a funcionar sola. Eso es lo que sacó en claro de toda la vida. Eso es lo que le cuenta a la mujer, no, no te A la puedo mujer, creer. no te vas a creer lo que me ha pasado. Y dice, claro, todo el mundo está esperando, bueno, pues un tío que he cogido, que Sí, dice me esto. encontré con No, Cristo. no, oye, que no funciona la radio, ya funcionó sola. Llevaba tiempo sin funcionar y ya funcionó sola. ¿Sabes? O sea, es una ironía buenísima esa ucronía de la parusía, ¿no? La segunda avenida. Y era muy, 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 muy simpático. Lo tengo grabado, lo tengo que buscar y no me acuerdo cómo se llamaba. Es Sí, no, no sé, no, no, no lo veo, no, no lo he visto, no. Ahora lo bueno, voy a buscar, te lo ahora tengo me que quedó pasar. la duda. Algo así, quiero recordar, la segunda avenida o algo así se llamaba, ¿no? Y era eso, era, pues si Cristo volviera de verdad, pues un tío, no, yo, discípulo tuyo, no, hijo, no, no puedo, tío, tengo muchos compromisos, tengo que trabajar, mañana voy, no, 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 lo siento, mira, sigue, tú predica lo que quieras, pero a mí déjame en paz, ¿no? Era una cosa Claro, pero curiosísima, ¿no? justamente lo que estábamos comentando antes, el tema de que el cine tiene estas dos vertientes. Tenés toda la parte geográfica, la vida de santos o de personas ilustres o personas inspiradoras, el cine y O espiritualidad. moral, Y incluso moral, después un cine moral, pero moral. después tenés toda la parte controversial, la cantidad de películas que han sido muy controversiales o los directores que han sido muy controversiales, como Buñuel, por ejemplo, ¿no? Buñuel era un hombre que se definía a sí mismo como ateo por la gracia de Dios, ¿no? Además, es que es literal, porque es que, repito, la fe te la tiene que dar Dios. O sea, si tú no la tienes, es que Dios no te la quiere dar. Eso es lo que dice la teología cristiana, ¿no? Católica. A ver, era un hombre que estaba muy. Que se crió en el colegio de curas, bueno, como todos en la época, en España prácticamente una educación pública y tal. Y el hombre, pues, hacía unas películas que eran, yo creo que porque una reflexión sobre la religión te puede llevar al ateísmo, te puede llevar al agnosticismo, te puede llevar a la fe profunda, te puede llevar donde tú quieras. Porque es una reflexión sobre un fenómeno milenario. Me da igual la religión de la que hablemos. La gente necesita creer en algo. El cerebro necesita agarrarse a algo cuando le va mal. Y me da igual que estés rezando a los dioses egipcios, que a los griegos, que a los romanos, que siempre hace falta. Y lo que nos enseña la humanidad es que siempre ha habido dioses. O muchos, o pocos. Ahora, por ejemplo, los hindúes creen en 33 millones de dioses, que no está mal. 33 millones, aquí en España que tomamos casi a uno por persona, ¿no? Entonces, Más o menos. sí, sí, a uno, cada 1,4 personas, un dios, ¿no? Para cada 1,4 personas. Entonces es verdad que la gente necesita creer en algo, eso lo entiendo. Pero una reflexión de verdad en qué creemos, por qué creemos y tal, llevaría pues a una fe profunda o a un ateísmo o un agnosticismo, a donde fuera. Buñuel era, yo creo que para la religión era un hombre que le hizo un gran bien a la religión. ¿Por qué? Porque eso que se podía hacer de reflexivo, de vamos a hablar de religión, vamos a pensar en religión, vamos a ver situaciones morales solucionadas de una manera u otra por distintas religiones. ¿Qué hace Buñuel? Bobadas. O sea, es que hace unas películas en las que, como el cura de tal pueblo fue muy malo, pues hay curas malos, igual que hay curas buenos, igual que profesores buenos y profesores malos. La gente es la gente, independiente de su oficio, ¿no? Hay gente buena y gente mala, ¿no? Hombre, es verdad que un cura mala persona, pues es más, o sea, te choca más que ver, yo qué sé, pues a un barrendero mala persona o a un profesor mala persona, porque se presupone que por ser profesor o barrendero puede ser mala persona, pero no siendo cura. Bueno, pues hay curas que son malas personas. Bien, aceptado eso. ¿Qué tiene eso que ver con la fe? O sea, que haya un cura que sea malo o que haya un cura pederasta, por eso no se puede juzgar a la iglesia. Y seguro que ha habido curas ladrones, pederastas, asesinos, seguro, pero eso no es una trayectoria ni una tendencia de la iglesia. ¿Hay excepciones? Las ha habido y las seguirá habiendo, es inevitable. Pues él iba a la excepción, o sea, él hacía un cine que era y luego hacía, en vez de un análisis profundo, yo qué sé, teológico, si se quiere, ¿no? La teología no es más que un comentario textual sobre un libro. Tú coges la Biblia y eso es teología, es un comentario textual sobre un libro. Si lo quieres entender de literatura, pues coges el Quijote y haces análisis textual del Quijote, y si lo quieres religión, coges uno de los textos, pues me da igual, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo, o el Corán, el que tú quieras, o el Bhagavad Gita de los hindúes, o el Popol Vuh de los aztecas, ¿no? Lo que tú quieras elegir, como el libro sagrado. Bueno, y tú estás ahí leyéndolo y tal, y dices, pues esto es así, o quieren decir esto, o Dios quiso decir, o sugirió, o dijo claramente. Bueno, son interpretaciones. Análisis textual, al fin y al cabo. Él no, en vez de ir a un análisis, contraanálisis textual, por ejemplo, vamos a poner, dice, bueno, contradicciones de la Biblia. Aquí se dice esto y aquí se dice aquello. De esas hay muchas. Hay una que te va a encantar. ¿Quién mató a Goliat? Esa es buena. ¿Quién mató a Goliat? Mi tocayo, ¿no? David. David mató a Sí, Goliat, ¿no? Eso sí, depende.
Si tú lees libros de Reyes 1, pone que fue Goliat, muerto por David, de una pedrada. Pero si tú lees un poco más abajo, fue el hermano de David, Eliat, el que mató a Goliat. Y lo mató con una Sí, espada. Porque primero le dio un claro. golpe, se lo atontó y luego lo mató con una espada. Y es la Biblia, y es el mismo libro. Y dice dos cosas distintas. Te pongo ese ejemplo, hay varios más, ¿no? Pero te pongo el de matar a Goliat. Pues uno dice que fue David y otro que fue su hermano. ¿Cuál de los dos es verdad, no? A lo que voy de la Claro. vaina, a lo que voy de la vaina, como decís por ahí por América, ¿no? El caso es que el cine religioso es el geográfico, en el que, bueno, pues se ven estas cosas pues qué bonito es San no sé quién, o la vida de Cristo, la vida de Mahoma, o Mahoma, mensajero de Dios, o en otros cines, pues yo no sé, imagino que habrá cine hindú religioso, supongo que lo habrá, ¿no? Bien, pues es una para exaltación. O las versiones, lo que estábamos hablando antes de la cantidad de versiones que hay sobre la vida de un santo, como fue Santa Juana, que tenemos de... Juana de Arco, sí. Juana de Arco es la heroína original de Francia. Francia se origina con ella realmente, ¿no? La guerra de los 100 años, ingleses contra franceses. De hecho, hasta el año 1930, si no recuerdo mal, el Times, el periódico Times de Londres, ponía arriba su graciosa majestad, reina de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Francia. Hasta el año 30 todavía ponía y reina de Francia. Para que os hagáis una idea de cómo son los ingleses, ¿no? Es otra historia, hay que reconocer que es otra historia. Y bueno, el planteamiento de la guerra de los 100 años, pues Juana de Arco invierte el resultado. O sea, es fundacional de Francia, es una heroína fundacional y que alude que unos ángeles la visitaban y unas visiones. Eso ha pasado siempre en la iglesia. Todo ha sido a través de visiones, ha sido de mensajes enviados por Dios pues crípticamente, mediante pues, ángeles o lo que fuera. Los romanos leían las tripas de los animales para ver el futuro, otros leen los pozos del té, bueno, todo el mundo quiere saber el futuro de esa manera, porque es como que Dios o los dioses nos indican de alguna manera el camino, no va a pasar esto y yo te lo digo si lo sabes entender. O el zodíaco, que es lo mismo que va a pasar contigo, pues depende del signo, te dice, pues ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, o te va a pasar esto, te va a pasar aquello. ¿No? Eso ha pasado siempre. El cine religioso luego lo podemos derivar al moral, no tanto como una geografía de alguien en concreto, sino cine moral, gente cotidiana de nuestro día a día, que es un héroe, digamos, moral, ¿no? Un héroe que está haciendo por su comunidad cosas que son positivas. Le voy a poner ejemplo de una película de vaqueros, para entendernos, o de samuráis, porque el origen es de samuráis, los 7 samuráis, que lo fueron los 7 magníficos, ¿no? Claro, Pues es sí. gente que da su vida por un pueblo de mexicanos que estaban siendo asediados, entonces es un valor moral. Ahí no hay 7 apóstoles, ni se habla de redención, simplemente son personas que ayudan a otras con un valor moral en la que ponen incluso en juego sus vidas, ¿no? Eso es un cine que también se puede entender no religioso, pero sí imbuido de un tipo de religión en el que se acepta un cierto tipo de valores, en este caso, y digo los 7 Bueno, magníficos, vos, desde luego. David, sos un gran especialista en un cineasta contemporáneo importante para todo el mundo que pertenece a la industria, como es Spielberg. Me acuerdo que vos participaste en uno de nuestros libros de la UBA justamente con un trabajo sobre Spielberg, sos un gran especialista. Spielberg es un director que aparentemente está muy lejos del cine religioso, pero sin embargo tiene una cantidad de películas con contenidos morales fuertísimos. No, Spielberg dice, ¿Dónde? sí, Spielberg dice una cosa, él mismo de sí, él declara que él es judío, pero no de tradición judía importante, o sea, no era una persona en su familia, no era gente muy No, no eran religiosa, religiosos. su padre era ingeniero y su madre tenía una empresa, y luego montó una tienda, una cafetería, que no recuerdo, y él es de Cincinnati, de Ohio, el estado de Ohio, y él dice que nunca fue una persona muy religiosa, que bueno, le gustaban las tradiciones judías, por aquello de que, bueno, te sientes como formante de algo, ¿no? Un conformador de una sociedad mayor, de los judíos, que además son muy suyos para estas cosas, pero bueno, como muy epidérmico todo, nada de tal. Pero se da cuenta, cuando tiene sus hijos, se empieza a dar cuenta de que necesita darles unos valores. Claro, dice, ¿qué valores le doy? Y entonces cuando se decanta más por el tema judío y hace la película, la lista de Schindler, La lista de Schindler, los, claro.
exactamente, Oskar Schindler, el alemán aquel que perteneció incluso al partido nazi, bueno, de aquella tenías que pertenecer, imagino, si querías hacer negocios o lo que fuera, o sea, no valoro tanto el pertenecer al partido nazi como el ser nazi de verdad, que son cosas distintas. Y entonces este hombre pues empezó a salvar judíos, ¿no? Y era un hombre, pues, Oskar Schindler, que le llamó la atención, se hizo una novela sobre su vida y él compró los derechos, tal, pero como reivindicando su judaísmo, ¿no? Como volviendo un poco a los orígenes. Y ese es un punto de inflexión en su carrera. Lo que dices tú de los valores morales. Los valores morales de Spielberg en esa película se ven claramente, son los judíos en el sentido de no hay que hacer daño a los demás. Bueno, todas las religiones, yo no creo que ninguna religión diga hay que hacer daño a Sí, los yo, eso demás. es lo que te decía. Yo creo que tiene contenidos universales muy fuertes donde le interesan siempre los valores morales o el tema desde el principio de su carrera, el tema de cómo filma con niños. Yo creo que Spielberg es un gran director de niños. Es un Sí, gran pero director. sin duda, pero por ejemplo, una película de niños o de niño, o sea, el paso traumático en plena guerra, ¿no? Él hace dos, básicamente, en aquella época que eran películas series. El Imperio del Sol, que es un niño, que es en la guerra Sí, fantástica. en la guerra chino-japonesa, y que luego ya deriva en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, deriva, se entronca con la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos el caso del color púrpura, que también habla de pues, el paso de la adolescencia a la madurez en un mundo pues como el estadounidense, pues hiperracista, ¿no? Hasta el año 65, si no recuerdo mal, los negros no pueden estudiar en las mismas universidades que los blancos. Y No, estamos hablando del impresionante. 65, estamos hablando de 50 años, o sea, no estamos hablando de hace 500, ¿no? De hecho, curiosamente, es una anécdota, el primer hotel en el que van juntos en la delegación estadounidense, duermen en el mismo hotel los blancos y los negros, es Berlín 36. Sí, impresionante eso, Sí, es es curioso, cierto. ¿no? Es curioso. Entonces, bueno, el caso de Spielberg que decíamos es que los niños le sirven, pero no tanto como un concepto moral de mundo cambiante, sino le gusta mucho la mirada de los niños porque yo creo que él sintió siempre, psicológicamente, que se le había robado parte de su infancia. Primero, porque su padre estaba siempre fuera, porque era ingeniero, tenía que viajar, tenía que ir y venir, y porque las cosas luego en casa fueron mal y sus padres se divorciaron, ¿no? Y eso le dio la línea de flotación. Entonces, la imagen del niño desvalido, que se tiene que valer por sí mismo, que tiene que madurar, y tal, siempre le ha encantado. Tapón, de hecho, Tapón, el personaje Tapón, Sí. aquí se tradujo por Tapón, no sé si ahí en América sí fue lo mismo, que es en la segunda parte de Indiana Jones, la parte del templo maldito. Indiana es el templo maldito, sabéis que es un Sí. niño chino, Tapón, aquí en España lo tradujimos por El Tapón. templo de la perdición, sí, tenía otro nombre aquí. Aquí el templo maldito, porque aquí si hubiera llamado el templo de la perdición hubiera sonado a otra cosa totalmente distinta. Entonces Sí, creo que hicieron bien en llamarlo el templo maldito, ¿no? Entonces, Tapón, que es el niño chino, como le llamaron allí en América, aquí ya Tapón. no me acuerdo cómo se llamaba el niño. Tapón porque era bajito. Aquí a los que son Sí, bajitos les llaman tapones, tapones porque son bajitos, ¿no? Y a los grandes tachencos. Cuando es muy alto eres un tachenco y cuando es bajito es un tapón. Entonces, sí. este no era un tachenko ni de lejos. Tachenko era por el jugador de la Unión Soviética, aquel Sí, 220. es el niño este que protege Indy. Exactamente, que es pues ese tapón, pues también es un niño que tal. Y luego produce, que es un niño que también lleva el peso, una parte del peso de la película. Y luego vemos, es el contrapunto, como se llama en los guiones, el personaje, el contrapunto cómico, ¿no? Y luego tenemos Spielberg que sí produce, ahí sí produce películas como Los Goonies, tal, que son de niños puramente, ¿no? Sí, Es un cine preciosa infantil. película. Sí, ya se mete en otro tipo de cine y ya, pero ese ya no lo dirige él, ese lo produce. Pero sí es verdad que Spielberg tiene una infancia rota, tiene una infancia y se nota en sus películas que siempre la figura del padre ausente, tal, o sea, él está saneando su cabeza. Y luego hay películas que realmente, pues, Encuentros a la tercera fase, por ejemplo, cuando hay una secuencia en la que los visten de rojo a los militares que van a ir con los extraterrestres, que se van a ir, digamos, vienen unos y mandan otros, o sea, los extraterrestres se vuelven a unos humanos que han capturado, entre comillas, hace muchos años, capturado o secuestrado, o como se quiere llamar, o abducido, que es la palabra técnica, pero que en el fondo no es más que un secuestro. También hay un niño en Encuentros a la tercera fase. Sí, Sí, sí. bueno, pero Spielberg utiliza niños para hacer de extraterrestres, pero bueno, eso porque tienen fama de que son bajitos los extraterrestres y tal. Y luego él coge a la gente, a los que van a ir, los militares que van a ir, que también Dreyfus, el protagonista, le Sí. dice, bueno, usted ha sido llamado por ellos, le ponen un mono y dice, ala, tire para arriba. Y él, el cura,
el cura castrense, el cura militar, que le está dando la bendición antes de irse y subir, les cita unos pasajes de la Biblia, ¿no? Pues eso, cuando y subió por las alturas, no sé qué, unas cosas que pueden tener relación con los extraterrestres en la Biblia, que también hay mucho escrito sobre los extraterrestres en la Biblia, ¿no? Sí, eso sería para otra conferencia, David. Tenemos para seguir los Arfecine a continuación, ¿eh? Todo lo que quieras. La Biblia ha dado juego para absolutamente todo, ¿no? Y es verdad que en este caso el tema del cine religioso en sí, sobre todo más antes quizá que ahora, pero luego ha habido La Pasión de Cristo, pues, la última tentación de Cristo. Ha habido últimamente ciertas películas, Ángeles de Dios, controvertidas, otras que han hablado directamente de problemas de corrupción en la iglesia, otras que han hablado, pues eso, las sandalias del pescador, hablando de si, y si un papa va y decide creérselo de que la iglesia ha de ser pobre y lo cambia todo. Las sandalias del Sí, pescador, porque eso como se llama Cristo, ¿no? El pescador que deja sí. las huellas, ¿no? Entonces, las sandalias del pescador. Y si es verdad que un día la iglesia hace voto de verdad de pobreza y empieza a vivir con los pobres y ya no hay Vaticano, Vaticano como concepto sí, pero el Papa La opción por los pobres. se va a vivir a un barrio obrero de estos perdidos. La cuestión social ha cambiado mucho porque la pobreza que se vive hace 50 años no es la que se vive hoy. Obviamente hoy también se vive, pero ya es todo está mucho más atenuado, más temporizado, porque atenuado porque hay una sociedad que protege. Aquí en España, por ejemplo, pues tenemos comedores sociales, o sea, la gente no vive como hace 50 o 60 años, que el pobre pues vivía mal y tenía una enfermedad y se moría. Hoy en día la seguridad social en España te cura. O sea, tú no te preocupes que no te mueres en la calle. Esto no es Estados Unidos. Entonces, el planteamiento, digamos, entre comillas, de esos ucronías o esos futuribles de la iglesia, y si de verdad se vuelve pobre, y luego vemos pues otras que son simplemente superventas, ¿no? La de Dan Brown, el código da Vinci, habla de la iglesia, Claro, todas estas que aparte utilizan toda la iconografía del Vaticano, de la riqueza de la iglesia y todo este tipo de cosas, pero es mezclada con una especie de novela de ciencia ficción, ahí ¿no? voy. En este caso es la antimateria, que crea un gramo de antimateria, y luego resulta que es el anticristo realmente el que van a nombrar papa, porque no sé qué, bueno. Luego también del anticristo ha habido muchísimas. Del anticristo ha habido la maldición de Damian, me acuerdo, pues el niño que tiene el 666 en la cabeza. Claro, aquí Los que se hemos nacido en llamó el la 6 de junio tenemos profecía. problemas con eso, ¿eh? La maldición de Damien se llamaba ya, era la profecía aquí, Sí, la profecía es la primera y la la maldición de Damián la primera. segunda. Sí, es que hubo tres películas de eso, ¿no? De Arrastró. Pero yo me acuerdo de esa que por el que salía el 666, que lo tenía debajo del pelo, que se lo encuentra, ¿no? Gregory Peck, que es el que lo encuentra, que es el padre del Impresionante. tatuador. Es muy buena película, sí, sí, muy buena. Ya digo, los que hemos nacido el 6 de junio tenemos siempre ese, ese problema. Claro, el 6 del 6, Claro, impresionante, yo nací el 6 del 6 impresionante. del 67. O sea Mm. que Ahí nomás, ahí estuviste nomás, ahí, al 6667. piecito. Bueno, Después David, no, me de todas encanta. maneras, el cine religioso, ya digo, es poliédrico, tiene muchísimas lecturas, muchas formas de ser abordado por los directores, los guionistas. Y Mel Gibson, pues en La Pasión de Cristo, pues hizo un trabajo arqueológico, porque tener a la gente hablando en Impresionante. arameo, en Aparte, hebreo, en sí latín. que fue controversial, ¿eh? Impresionante No, lo pero de era Mel lo que Gibson. no, la vio el Papa, y yo me acuerdo que lo que dijo, dice, bueno, esto es lo que pasó, porque seguía los evangelios, aunque los evangelios son bastante contradictorios al final. Acontece mucho, la última época, los últimos días de Cristo en Jerusalén, hay versiones distintas, depende de a quién leas, incluso hasta el nacimiento. Unos dicen que nace en Belén, solo dos, otros dicen que nace en Nazaret. ¿Cuál de los, cuál de los evangelistas se equivoca? ¿No? O sea, uno dice que se le entierra con una tela, otro que es con unas vendas, o sea, bueno, la Biblia se la coge si ves todo lo que escrito, estoy hablando escrito, no opinable. Tenemos para hacer varios Lo guiones que quieras. ahí. Pero sí es verdad que la esencia de la pasión de Cristo fue buena. La última tentación de Cristo fue la que fue mucho peor, o Agnes de Dios. Hay algunas que son muy críticas con la iglesia, ¿no? Y hay una que el fin de los días, o hay una que es de banderas, que me gusta mucho. Es una película que el cuerpo, se llama El cuerpo, y es que Ah, es muy buena, es impresionante, sí, es muy es- buena. y No tuvo tanto, no no se tuvo estrenó tanto en éxito. cines, se estrenó solo en televisión directamente, ¿no? Y eso le quitó mucho protagonismo porque era una película producida por un judío, por cierto, y era una película muy, muy interesante porque, bueno, al final queda todo perfecto. Es que alguien encuentra el cuerpo de Cristo.
O sea, encuentra escrito en la esa, este es el cuerpo de Cristo. Digo, joder, o sea, y estos huesos son de Cristo. Además coincide la época donde está, cuando está enterrado, que tiene aquí la cabeza con agujeritos del ese, que tiene un brazo más desarrollado que otro, pues típico de un carpintero, de un no sé qué, o sea, alguien que trabaja con las manos. O sea, empiezan van forzando las cosas, obviamente, ¿no? Y tal, para que enganche con la Biblia, ¿no? La historia. Y claro, imagínate un cadáver que coincida con lo que se dicta en la Biblia, pues mira tú. Pero bueno, sí, lo van haciendo muy bien. Al final no pasa nada porque dice, es discípulo de Cristo. O sea, no es Cristo, es discípulo de Cristo, ¿no? Sí. Y eso. Sí, pero está muy bien la Muy bien, a mí me película. gustó mucho porque el cacao que se podía montar en Oriente Medio, si de repente pues aparece de verdad el cuerpo irrefutablemente de Cristo. Dice, no, este es el cuerpo de Cristo, aquí está. No sé cómo habría gente que no lo creyera, otros que sí, pero bueno, que se puede demostrar muy fehacientemente que esos huesos que están ahí son de Jesucristo, ¿no? Uf, el cacao que se puede montar a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, y la política Impresionante. por medio, Jerusalén, los judíos que la quieren de capital, los árabes Sí. también, bueno, la película está muy bien, a mí me gustó bastante. David, nos tenemos que despedir de la gente de Arfecine. Te agradecemos muchísimo esta participación. Un solo corazón, Buenos Aires y Madrid, como siempre. Y bueno, esperemos encontrarnos en este espacio virtual y en otros. Y saludamos a la gente de Arfecine. Preciosa programación. Vamos a ver qué decide el jurado, quiénes son los premios. Y seguimos ahí y nos seguimos viendo. Mil gracias, David. Eso es lo fundamental, que nos sigamos viendo. Y bueno, pues nada, dar recuerdos a todos los que de por allí. A Pablo, por supuesto, un beso y un abrazo muy fuerte. Y pues hasta la próxima, que es la más segura siempre. Hasta la próxima. Y como decían los romanos cuando se despedían, ave ad vale. Saludos y adiós. Muchas gracias, David. Un abrazo.